Sí, una corona. Sí, vamos a hablar sobre una corona. Una corona que ayudó y sirvió mucho y fue para mucha ayuda a la humanidad. Le hablo de una corona no de oro, ni que tenga perlas preciosas. Le hablo de una corona de espinas. Esa corona de espinas que le pusieron a Jesucristo cuando fue sentenciado a la muerte, cuando fue sentenciado a la cruz del Calvario. De esa corona le estoy hablando, sí, de la corona de espinas. Les comento que esa corona que le pusieron a Jesús, antes de ponerle esa corona, cuenta la Biblia en el libro de Mateo 27, versículos 26, 27, 28. Ahí nos habla que dice que lo cogieron a Jesús, lo cogieron, lo sentenciaron y lo sacaron de allí, del frente de Pilato. Dice que todos los soldados se reunieron, le pusieron una capa de escarlata. Le dice que le dieron una caña como báculo. Dice que lo escupieron, le pegaron con un látigo. Y no era un látigo como de pronto nosotros nos podemos imaginar. Los látigos que los romanos castigaban eran látigos de 3 puntas, que en las puntas tenía 2 garfios, en el otro tenía una pequeña bola de plomo. Esos eran los látigos romanos, porque habían unos que morían solamente de la latigada, porque los 2 que tenían garfios, dice que venía destrozando la carne de la persona que recibía esos latigazos. Era duro. Después que hicieron todo eso, se burlaron de él, le pusieron la corona de espinas. Dice que lo sacaron, que con la caña que tenía le pegaban en la cabeza. Eso lo dice la Biblia. Bueno, sufrió bastante. Esa corona de espinas fue la mente macabélica de una persona perversa, de un soldado malo y cruel que se le imaginó hacerlo. Pero yo le digo que no fue una casualidad que haya esas espinas ahí. No fue una casualidad que a Jesús le pongan una corona de espinas. No, no fue ninguna casualidad. Le digo que eso te ayudó bastante a ti que has aceptado a Cristo. Me ayudó también bastante a mí esa corona que Jesús usó en la cabeza. La corona que Jesús usó en la cabeza, como le dije, no era de oro ni tenía perlas. La sangre de Jesús tiene mucho valor, muy importante. Las perlas que tenía esa corona eran las gotas de sangre de Cristo. Esas eran las perlas de mucho valor. Le digo que en el libro de Génesis 3, 17, 18, la Biblia nos habla que cuando fue expulsado Adán y Eva del huerto, dice la Biblia que Dios dijo: maldita sea la tierra. Vemos aquí que la maldició. Y le dice, espinas y cardos crecerán en ella. Porque antes que la maldijera, no habían espinas aquí en la tierra. No habían cardos en este planeta. No habían.
Dios hizo todas las cosas perfectas para que el hombre se sacie de todo lo que había aquí. Pero por causa del pecado fue maldecida la tierra. Y por tanto, por la maldición, dice que crecieron espinas y cardos. Lo dice la palabra. Fue una maldición que crecieran las espinas. Fue una maldición a la tierra. Por eso que la Biblia dice que por naturaleza cargamos el pecado. También la Biblia dice que la muerte vino a causa del hombre por un solo hombre. La Biblia dice que por Adán vino la muerte, que en cambio que por Jesucristo, en cambio vino la vida para el hombre. Vemos aquí que fue una maldición, las espinas fue una maldición por causa del pecado que cometieron ellos. Porque la Biblia dice que la causa del pecado y la paga del pecado, las consecuencias del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Vemos que las espinas es una maldición. Lo dice la palabra. Vemos también una historia que la Biblia nos habla de el padre de la fe, que es Abraham. Dice que cuando iba a ofrecer un sacrificio a su hijo, lo iba a ofrecer y lo iba a presentar en holocausto. Vemos que cuando lo iba a ofrecer, dice la Biblia que cuando él alzó la cabeza, vio que un cordero estaba enredado de los cachos en un zarzal. Un zarzal. Zarzal en hebreo significa espina. ¿En dónde estaba, en qué parte estaba ese cordero? De a dónde estaba cogido las espinas, justamente de su cabeza, de su frente, porque ahí tiene los cuernos. La Biblia dice que las espinas estaban en los cuernos. El zarzal significa espina en hebreo. Vemos que este sacrificio, si hacemos estudios sobre Abraham, hizo muchos sacrificios, pero este de aquí fue el sacrificio perfecto. Fue un buen sacrificio que la Biblia no dice que él siguió haciendo más sacrificios. Fue el único y el último porque fue un sacrificio perfecto. Vemos como Jesús llevó la corona, que como lo vimos en el libro de Génesis, que las espinas es maldición, porque Jehová mismo lo dijo: maldita será la tierra y espinas crecerán en ella. Entonces, ¿qué vemos que Jesús cargó cuando iba en la cruz? Estaba en el lecho de su muerte, que cargaba en la cabeza era una corona de espinas. Era una corona de espinas. Ahí estaba llevando la maldición de la humanidad. Él, siendo perfecto, siendo justo, cargó la maldición de la humanidad, porque la humanidad estaba en pecado. Así es, la humanidad estaba en pecado. Por eso le dije que los que han aceptado a Cristo, Jesús se llevó esa maldición. Jesús pagó los pecados a través de la muerte en la cruz. Y en su corona se llevó la maldición que tuvo la tierra, que tuvieron los hombres. En este momento una pregunta. ¿Qué espina te perjudica en tu vida? Esa espina de la economía, de enfermedad, de problemas. ¿Por qué espina estás pasando? Te digo que si aceptas a Cristo como tu Salvador, esas espinas de maldición
Cristo se las va a llevar, las va a tomar. Él siendo justo, siendo perfecto, se hizo pecador por nosotros. Amigo, busca al Salvador. Búscalo al que prometido llevarte a una patria celestial. Jesús dijo, yo iré a hacer moradas. Sí, morada para ti, morada para mí y para su pueblo. Él te ha prometido todo eso. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Geraldo estuvo contigo. Dios te bendiga grandemente. Bendición.